Hay adaptaciones metabólicas fisiológicas y hay adaptaciones fisiológicas. Desde el punto de vista de la normalidad, tanto metabólicas como metabólicas, cambio en el metabolismo muscular sin alteraciones estructural, y hay otras adaptaciones que son aquí vemos la naturaleza del estímulo. El estímulo fisiológico alterado en un estímulo de lesión es en general las adaptaciones celulares, ¿no? Hay estímulos fisiológicos, hay estímulos físicos. Dentro de eso, el aumento de la demanda y el estímulo por factores de crecimiento de hormonas, tenemos la hiperplasia. Y la hiperplasia viene a ser ¿qué? El aumento de número de células mientras el aumento de producción de nutrientes y de la estimulación, la atrofia. El ejemplo más claro de una atrofia muscular de un paciente. ¿Cuándo un paciente tiene atrofia muscular? No. ¿Qué? ¿Qué vamos a dejar muscular? No. Elevar en sí, no. Mire, el reposo, la postración. Ustedes tienen una fractura, tienen un esguince, ¿no? Un golpe. Con una semana de cama, ustedes no pueden levantarse por sí solos. Y ya comienza a haber una atrofia por falta de estímulo, que es actividad física. El aporte de oxígeno reducido, lesión química, lesión microbiana, no puede llevar a una muscular por la necrosis. ¿Correcto? La hipoxia es la que marca de una necrosis, ¿no? Lesiones irreversibles, muerte celular, necrosis, apoptosis, cuando la también recaleo, ¿no? Alteraciones metabólicas genérico-enteras que ven lesión crónica, acumulaciones celulares y lesión acumulada comportando a lo largo del periodo de tiempo el envejecimiento celular. Un envejecimiento celular también lleva a un cambio adaptativo de la misma célula. Es por eso que la gente del cáncer, por ejemplo, se dice que el periodo de vida de sobrevida es más largo. Antes era los 50, en el colegio, cuando en la universidad, el tiempo que vive 50, 54 años, actualmente el tiempo que vive es 65 años. Y seguirá aumentando en Europa, no, porque el tiempo que vive es mucho mayor de 80 años. No hay tiempo de nada. ¿Ah? Claro, pero eso qué implica lesión acumulada submortal a lo largo del periodo, porque la célula definitivamente ya no es una célula totalmente viable, la célula es una célula envejecida y como envejecida definitivamente corre el riesgo de transformarse de más posibilidades, ¿no? Como un carro, ¿no? El carro mientras está nuevo, el motor muy bien, lo podemos reparar, lo podemos adaptar y sigue caminando, pero en algún momento nos va a dar mal, y hagamos lo que hagamos. De repente ese motor comienza a recalcular, a pesar de que le cambian y sigue recalculando, de repente se cae, etc. Igual es el envejecimiento de los seres humanos. A mayor envejecimiento, mayor posibilidad de poder tener ese tipo de cambios. Adaptaciones metabólicas y fisiológicas en los periodos de ayuno. ¿Qué pasa en el ayuno? Los ácidos grasos de el cuerpo genera lo que se decía, ¿no? Los periodos de hipocalcemia, el plasma, origen a la cortisona, la administración de ciertos fármacos, la rifampicina, y todo lo que se dice. Ahora, en insuficiencia vemos alimentación de la piel. ¿Sí? Entonces, son adaptaciones metabólicas. Esto de acá es importante. ¿Por qué les digo los periodos efectivos? Por ahí hay tanta gente que hace comercio, hay que hacer ayuno, ¿no? De cada cierto tiempo, quemamos nuestras reservas, quemamos nuestras... Y además que nos bota a la calle en un ensayo metodológico que emitido, que estamos hipnotizando. Se piensa la calle, nosotros medicina, también nos comunicamos, en la universidad, estamos en un fenómeno. Si alguien está enfermo, se viene del dolor, se nos agarra de los culturas. Por eso no se debe sensibilizar, ¿no? El cuerpo comienza a tomar tasa de reserva y esto se hace una costumbre, obviamente, en este país. Ahora, tampoco lo que hacíamos, lo que hicimos con las personas fue los años 90, un periodo en donde médicos, enfermeras,
estar con la pachotada, porque la verdad, cuando ya se está en gente, en conglomerado, en amistad, ya van al hospital, que con la enfermera, con el enfermero, ¿no? Con el otro colega, todos se ayudan al hospital. Pero si no, nada más, llevan a bueno, si le dan la rutina, la comida en el hospital se come en el comedor, ¿no? En un comedor, ¿no? ¿Cierto? Bueno, se van a comer en el tópico, ¿no? En la sala de examen, donde se está paciente, donde se examen, todo está condicionado. Ahí ponen su pan, ahí ponen su queque, ponen su gaseosa. Y es más, un alimento, ¿qué cosa es? Empanada, galleta, gaseosa, café, infusión, tiene como antiguamente aquí lo están preparando, desayuno peruano, en medio huevo, la porción más de desayuno, ¿cómo hacer desayuno? Más de 10 años, no importa absolutamente nada. De repente me ponen atrás y dicen, bueno, esto para la hora del almuerzo, no para más. Entonces se vio todo lo que explicaron. Siéntense, toman un vaso de leche, helada, caliente, como quieran, un vaso. Si quieren echarle cocoa, café, y ese problema, pero solamente el vaso de leche. Un huevo duro, ya tienen menos para pasar, ya tienen un acento potente y una para comunicar. Si después quieren comer más, ya es un problema. Ya para la velocidad. Pero lo mínimo el hospital es ustedes se van a levantar con un huevo en una olla, agarran el frasco de leche, se lo ponen en un vaso y ya tienen leche. No hay nada que hacer, ni siquiera ensuciar. Tenemos un país altamente tenemos un país y tiene las cifras más altas, como Bolivia, y ahora Bolivia está peor porque antes pasaba ¿no? Luz, agua, gasolina, ya saben todos los años. Así está. Ustedes no usaban una picharripa y no por teléfono, ya se lo dan una fichita. Llamar, porque la moneda de valor cada vez más. Y lo del bolsillo no alcanzaba, tenía una forma, porque la moneda tenía en cantidad. Tenía yo 10.000 soles en moneda y compraba ¿cuántos? 8 panes con el bolsillo. Si 10.000 soles compraba, no había pedido, quería comprar algo a pedir, iban a la tienda no compraba nada. Como había devaluación, todos los días compraban yo endulzaba mi café con caramelo Monterrey. ¿Ustedes con el caramelo Monterrey? Caramelo así de miel, ¿no? Me echaba el café caliente y esperaba que se derretía para endulzarlo. Así era, comiendo popular, era de no sé qué, que parecía paja. A las 2 horas el pan parecía un chile. Por eso, antes de votar, nosotros pensamos. Por ejemplo, está el Polo Norte, Finlandia, mire, por ejemplo. No teníamos luz a las 7 de la noche. Hay situaciones que debemos muchas veces recapacitar. Digamos, gracias que ahorita mal que bien. Estamos intentando. Entonces, estas son las adaptaciones de carácter laboral. El desayuno es la comida.
Cena, se aprende el almuerzo más importante en nuestro país. Bolivia, Perú, Haití, hasta Brasil, somos los campeones en tuberculosis multidosis. Y si ustedes se contagian con un van a tener el mismo bicho resistente que es mortal. No hay cura, no es tuberculosis que mata. Lo peor, te van a ir a tu casa a contagiar, porque la tuberculosis multidosis resistente no se utiliza, salvo que tienes. Después, a tu casa, a contagiar a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a todos. Eso es el cuento del Ministerio de Salud, que me traen un retratamiento falso. No hay retratamiento que yo nunca he dicho. Si un paciente se cura con antianida, con levofloxacino, con ácido coagular, mal. No hay. No hay. Primero, documentación diaria. Segundo, necesito un aglomerado. Tres, intestino, cine, ¿no? Estas son las adaptaciones, ¿no? Seguimos, adaptaciones fisiológicas, aumenta la actividad celular, aumenta el tamaño del número de células, disminución de la actividad celular, disminución del tamaño. Cuando aumenta, hipertrofia, y cuando disminuye, ¿cómo la llamamos? Atrofia o hipotrofia, ¿no? O desaparición completa del tamaño y la funcionalidad o disminución parcial del tejido, ¿no? Hay genes de mantenimiento, hay genes de estrés celular, hay genes que regulan las células frente a situaciones de estrés. No, la proteína ubiquitina elimina células viejas y dañadas, que es más importante, ¿no? Hay cuerpos de función, el cuerpo de mal origen, el cuerpo de pacientes alcohólicos, los cuerpos de Lewis que encontramos en la rabia a nivel de la neurona cerebral. ¿No? Son elementos que van a estar manifestando algún deporte. Entonces hablamos atrofia, reducción, hipertrofia, aumento, ¿no es cierto? En el cambio en el número de células, atrofia viene a ser disminución, hiperplasia viene a ser aumento. ¿Correcto? No se olviden que también hay hipotrofia. Hipotrofia. La atrofia es la desaparición completa del tamaño y la funcionalidad. La hipotrofia es algo parcial. Hiperplasia es un aumento. Cambia la diferenciación celular, la metaplasia, eso ya lo hemos hablado. Cambio de un epitelio, cambia una célula por otra diferente a la del origen primario. Un fluxograma solamente para ver cómo se da la hipertrofia, la hiperplasia, de acuerdo al estímulo, ¿no es cierto? Y a la respuesta adaptativa. Hay que tener en cuenta que cuando hay fin de la eliminación de la causa, hay una reversibilidad en algunos casos. Si tenemos, por ejemplo, una cardiopatía hipertensiva, la tierra de eso no regresa. Como tal, el tratamiento va dirigido a que esto no siga aumentando, porque si sigue aumentando se termina en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Atrofia, ¿no es cierto? Visión normal, hipertrofia, hiperplasia y metaplasia, ¿no? Esquemáticamente para saber la diferencia, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, respuesta celular, aumenta la actividad celular, disminuye la actividad adulta. Un útero gestante, que es fisiológico, la gestación no es enfermedad, ¿no es cierto? Este es los músculos lisos normales. Cuando hay embarazos, tienen que ser como se. La fibra aumenta de tamaño, ¿no? Aumenta de tamaño, ¿no? Más que el número de hipertrofia, porque aumenta. Miren la fibra, con esta fibra que prácticamente está muy con grupo, acá está. Es fisiológico. Reversible, sí, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se espera la nueva gestación de un parto para que tenga un parto vaginal nuevamente la señora? ¿Ah? ¿Cuánto? Tiene parto vaginal, ¿no es cierto? Y quiere tener nuevamente parto vaginal. ¿Qué tiempo debe pasar para que vuelva a tener estado? 2 años. 2. Pero 2 años entre comillas, porque ya después de un parto vaginal nadie quiere un parto vaginal. Todos terminan así. La hipertrofia y hiperplasia aumentan el número de células debido al incremento de la división celular por influencia hormonal, la hiperplasia.
aumento del tamaño, la hiperplasmia tiene que dar para ustedes. Bueno, esta es una esquematización. Este es próstata y este es el corazón. Este es el músculo cardíaco. Las paredes, ¿no? Hipertrofia. Esta es la próstata. Hay una hiperplasia de tejido fibromuscular, que es la primera manifestación más que el crecimiento glandular. ¿Qué cosa es esto? Piel. ¿Tienes que saber inglés? Piel de hoja de cebolla, que es tu compromiso de la lesión vascular, de los capilares a nivel renal, también de la luz y de la pared. Son esos cambios que se dan debido de repente a una hipertensión, de repente a una enfermedad autoinmune, ¿no? Por ateromas no tanto, porque el ateroma no se da una hoja en cebolla, de una calcificación de la pared, ¿no? La metaplasia, ustedes por ahí me han dibujado en el cuaderno, me han dibujado así una imagen de acá, del epitelio cúbico se llama, y el pavimento, pero me han hecho la zona de transición. Yo tengo que ver la zona de transición en su cuaderno, cómo va transformándose, ¿no? Hacia acá, hacia allá, ahí, sí, este es pavimamentoso o escamoso, que significa un epitelio. ¿No? Y este es cilíndrico ciliar. Acá lo ven histológicamente dice epitelio. La metaplasia escamosa, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el epitelio cúbico y acá está. Los tipos de metaplasia. A nivel bronquial, por ejemplo, el humo del tabaco, les dije siempre, la irritación permanente conduce a un cáncer. Y esa irritación permanente nos da los cambios de metaplasia y de metaplasia y siliplasia. ¿No? Humo de tabaco compromete el bronquio pulmonar. Traumatismo por cálculos vesicales, ¿no? Epitelio presente en la vejiga. Traumatismo por cálculos, epitelio glandulares. Traumatismo crónico, epitelio colágeno. Ácido gástrico, epitelio famoso hepático. Y vitamina, epitelio glandular. ¿No es cierto? Esto de acá es lo normal, pero después vemos el cambio que se da. ¿Cómo transita el epitelio a otro? Dependiendo del estímulo y dependiendo del órgano. El estudio citológico. Otra forma de poder evaluar es la citología. Cuando nosotros no tenemos acceso a una biopsia, a una muestra, o queremos que no se muestre, tenemos que estudiar aquellas células que se escapan de un tejido de una calidad en la presencia de un líquido, ¿no es cierto? Células eliminadas normalmente por los tejidos y los líquidos corporales, el puto, orina, líquido cefalorraquídeo, cavidad pleural, peritoneal, células obtenidas por exfoliación, por utilizar por raspada, citología con sentido de escena transfogástrico-intestinal, células aspiradas con agujas, pedros, explosiones con estos normas. Con todo esto, no es un estudio anatómico-patológico, es un estudio descriptivo de las células que van soltándose de la lesión misma. ¿No es cierto? Lo más común, el Papa Nicolau, ¿no es cierto? El Papa Nicolau no podemos explorar. Esto no es un Papa Nicolau porque acá no está lleno de luces. Es un degrado. Pero estas imágenes que vamos a sacar las obtenemos de Papa Nicolau. Y el Papa Nicolau llega hasta el cervix con los fondos de sarcovaginales. Y obtenemos estas células. ¿No? Si hay alguna célula que sea de tipo, porque no puede ser de este tipo grande, el núcleo bien. Si hay más de una, entonces ya nos habla de que hay un cambio que requiere una biopsia, ¿no? La citología es de mucha importancia. No llega a la biopsia, pero sí llega, digamos, a tener aquellas células que están. ¿No? Cuando hacemos una broncopiloskopía a nivel del pulmón, la masacada periférica,
Entonces el filoscopio, que es del tamaño de la pieza, va entrando, no leve, hasta llegar. Pero llega un momento en que el bronquio ya es tan pequeño que el tubo no pasa. Y la masa está acá, lejos todavía. ¿Qué hacemos? Entonces metemos agua a presión, que se llama un lavado industrial. Se mete solución salina a presión y el endoscopio está en la punta, está acá, no pasa, pero deja pasar agua a chorro. Entonces al pasar agua a chorro, choca con el tumor, choca y lo descampa. Desprende células que están encima del tumor y después que metemos agua, las células descamadas miran, estás entrando, se van a hacer los estudios y todo. Atrofia e hipotrofia, involución. Hipotrofia y atrofia se deben a elementos de células con disminución de sustancia. ¿No? La presencia del pigmento como la lipofunción se presenta, digamos, en el desgaste de tipo celular. ¿No? La involución es una reducción del tamaño con presencia de tejido fibroso. Es decir, el órgano objetivo va de la involución es la desaparición completa. Se pierde la estructura por la presencia de tejido graso. Atrofia, miren ustedes, ¿no? Lo que está acá esto encima, ¿no? Es la meninge, ¿no? Es la meninge, que normalmente acá se ha sacado la meninge, pero ustedes pueden comparar. Miren los espacios en las cisuras. Acá está marginado, es normal. Cuando hay atrofia, se cansa en los espacios entre los bombas. ¿No? Este es un paciente de edad tiene Alzheimer. ¿No? Que es otro estudio de investigación. ¿Por qué se da? Nadie lo sabe hasta ahora. ¿No? La hipoplasia. ¿Dónde está la genesis? ¿Dónde está la hipoplasia acá? ¿Dónde está la hipoplasia? ¿Dónde está la genesis? ¿Ah? El primero sería hipoplasia. Este es una hipoplasia por un defecto de desarrollo. No llega a desarrollar completamente el otro pulmón. La genesia, acá no hay unión. Y acá tampoco hay una expresión. La genesia es la falta total de crecimiento, hipoplasia, crecimiento incompleto parcial de un órgano. En el esquema no nos quedemos. Necrosis. ¿No? Si las células son de hipoxia, no producen suficiente ATP debido a la producción de lactato, se produce por la bomba de membrana o por las células seguidas y fallan muchos procesos biosintéticos, es decir, el metabolismo de la célula se ve totalmente bloqueado o alterado debido a una hipoxia, ¿no? Esto lleva a qué? A que hay una liberación de enzimas satélíticas que en el momento generan la fosfolipasa de la membrana y la calpaína. ¿A qué se debe? Toda célula de por sí, sobre todo las células inflamatorias, ante una injuria que llegan a esa zona de injuria, los macrófagos tienen enzimas. Cuando estas se liberan y las mismas células tienen enzimas, estas enzimas que se liberan al mover la célula comienzan a estimular que agrava mucho más la reacción tóxica del oxígeno del tejido y se produce la muerte celular. Esta muerte celular se llama necrosis. La desvitalización del tejido producto de un injurio. Se puede ser traumática, pero más comúnmente es por falta de oxigenación. ¿No es cierto? Los cambios que se pueden dar son la cariolisis, la alteración de la vasculitis, ¿no? La pignosis, la reducción del tamaño del núcleo, la cariorresis, la fragmentación ¿no? Hay un cambio a nivel del núcleo que son las manifestaciones primarias de la necrosis. Los patrones morfológicos o tipos, tenemos la necrosis coagulativa, de naturalización de las proteínas y enzimáticas, ¿no? Pero tiene una característica.
preserva la estructura de la célula, ¿no? Se mantiene, muere, desaparece el núcleo, pero se preserva. Esa es la característica de la necrosis copulativa. Uno de los órganos característicos es el parte del neoplasma. Células asiáticas sin núcleo producidas por varias humanas son eliminadas por carbonatores y fagocitosis y después por tejido de reparación. Pero una primera fase se mantiene la fibra sin estrías, sin núcleo, solo como la sombra de la fibra muscular, ¿no? La necrosis de carácter es como la fibra, ¿no? Entonces, ¿qué es a nivel renal? Tienen ustedes los túbulos, ¿cómo se mantiene? Pero sin revestimiento nuclear celular, existencia, ¿no? No son necrosis de carácter ovular. La necrosis licoactiva, muerte celular por hipóxia del sistema nervioso central, genera necrosis licoactiva, porque como su nombre lo dice, esto se disoluva, se reblandece, ¿no? Y esta imagen es siempre le he dicho, es bien llamativa, ¿no? Es como si el cerebro estuviese quejándose de dolor, ¿no? Desde esta del costado, esta circunpolación que miren ustedes, esta es la nariz, ¿no? Esta es la boca, esta es la boca, este es el ojo, es una característica llorando, está llorando su propia lesión, ¿no? Entonces el cerebro está llorando su lesión, ¿no? Es la necrosis, es la digestión enzimática, viscosa, producto de un isquemia, y no es por reconocimiento, los cerebros musculares son hemorrágicos o isquémicos. En el caso de la necrosis, porque es de carácter isquémico, no llega a tocar la necrosis grasa, depósitos blancos, tiza, jabones de calcio, saponificación, es la presencia de las vacuolas de grasa, el parénquima hepático, es parte de la manifestación de la cirrosis hepática previa, ¿cierto? Y esta es la saponificación, ¿sí? Son grasas que finalmente se van a calcificar en el parénquima, ¿no? La necrosis grasa, etapa previa a la cirrosis hepática. La necrosis gaseosa, esto de acá también en el cuaderno dibujo igual. Todos me han dibujado que la célula, la colonia, y nadie me ha dibujado el granuloma. La lesión fundamental es el granuloma, centro necrótico, revestimiento celular periférico, presencia células gigantes, interior y lo que tiene afuera, pero el centro es la necrosis. Y esto, lo que ven ustedes, esta es la macroscopía, la pieza operatoria, ¿no es cierto? Esto, miren ustedes, esto es lo que le da el nombre de Casio. A eso se le llama Casio, porque parece blanco como un requesón, pero granulado. Ustedes ven en la mano, es como granulado, ¿no? Esto, a eso se le llama Casio porque parece un requesón, no a esto en la histología. El término casioso deriva de un aspecto más prodrómico, ¿correcto? A esto es lo que yo les decía, por ejemplo, multirobo resistente. El Ministerio de Salud, últimamente, yo estoy revisando, no creo haber revisado los últimos años, pero si esto es drogo resistente, ¿usted cree que la obtención va a ser más bueno? ¿Usted cree que el daño va a ser nada? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hacíamos en los hospitales y empezamos, y creo, aunque ha bajado ya, pero es lo mejor. Cuando nosotros evaluamos un paciente, nos venía un paciente multidrogo resistente. Yo me venía con este. Este es el pulmón derecho, acá veo. Este pulmón derecho no tenía nada, el izquierdo tenía esto. Acá tenía el vacío todo. El Ministerio de Salud dice que el retratamiento por 1 o 2 años. ¿Para qué? Para ver si responde. Y si no responde, ¿saben lo que pasa? Esto, pasa al pulmón. O sea, después de 1 año tengo un drogo resistente con los 2 pulmones comprometidos. ¿De qué hacían en el hospital? A ver, ¿tienes este pulmón? Ya. Hay que hacer un buen estudio. Hay que hacer un estudio funcional de izquierda. ¿Funciona o no funciona?
es capaz de suplir este pulmón. Los resultados dicen sí. No. O sea, este pulmón es suficiente o un solo pulmón puede vivir. Pero ¿qué hacíamos con este? Se aprovecha el partido cuchillo. Se queda otro. Matamos a la pulga, matamos al perro, matamos a la rana, matamos todos y se llevamos el pulmón. Y eso es lo que porque cuando ustedes sean médicos, igualito no vamos a salir del hoyo. Esto se le va a salir dando si somos radicales. Mandar al bicho así. Este pulmón está sano. Si después aparece piña, pero se la tiene que poner el paciente, se le explica al paciente. Señor, vamos a jugar. Si sacamos este pulmón y este no se está sanado. Y si no, si vamos a hacer tratamiento, pero ya sabe, que acabo de unos 2 años de repente ¿cuál de las dos es poco? ¿Es cierto? La tengo que jugar porque igual. Si no digo nada, este se enfrenta y igual no va a morir. No porque no puedo sacar esto. Es la mejor conducta cuando hay si la lesión es única de un solo pulmón y funcionalmente el otro pone una guerra y tratamiento, un activo cuchillo o un minuto. Esta es la necrosis gaseosa, ya saben ustedes, ¿no? Calcio al centro y corona inflamatoria alrededor con celulosis epiteliales, con macrófagos, con celulosis. La necrosis fibrinoide se da ¿en dónde? En los vasos. Este material llamino ingresa el vaso, esta distribución así laminar o hoja de cebolla es la característica de una vasculitis. Depósitos de concilio ventricular, depósitos de epidemia que la de este color. ¿Por qué se inhibe? No se sabe por qué el cuerpo genera anticuerpos contra su propio vaso sanguíneo y se produce un depósito de antígeno. El antígeno, ¿no es cierto? No lo conocen, nosotros tampoco, pero los complejos, estas son más. Vasculitis arterial, área circunferencial rosada de perfil e inflamación aguda. ¿No? La necrosis de carácter fibrinoide que es fácil de inflamación. La necrosis también no se debe. Aquí hay dos complicaciones. Primero, la necrosis porque no llega sangre al pie. ¿No? Y cuando ya se necrosa, pues eso infecta su pie con el clostridio. Lo que produce la ¿no es cierto? Entonces, la necrosis gangrenosa son aquellas de los territorios que se sobreviven. Y esto tiene esa característica de ser maloliente, curativa. Ustedes en pacientes cuando van a ver un médico a la vista, desde el piso de abajo o desde la entrada del hospital hasta el fondo ya está viendo a la gangrena, ¿no? Y eso es amputar. Hasta el año pasado, y siempre para los pacientes no van a filmar. Cuando el endocrinólogo me dijo, vamos a ver este paciente, y esta vez apretamos el izquierdo, entonces no va a sentir dolor, échese, después le enseño. Miren su dedo, le agarró el dedo, lo movió y lo comenzó a mover. Como hacemos cuando hay un alambre, queremos romper igualito, salir del pecho. Entonces, ¿cuánto su dedo? Nada, se desarticuló. Nada. Realmente, así tiene más. La apoptosis. La apoptosis es la causa de muerte programada de la célula que consume energía y está diseñada para recuperar la célula y eliminar en varios sucesos biológicos. Durante la embriogénesis, la implantación, la organogénesis, el desarrollo, involución fisiológica dependiente de hormonas. ¿Por qué es importante la apoptosis? ¿Quién sabe? ¿Por qué es importante? La apoptosis es la programación. ¿Qué quiere decir?
una célula nace, crece y muere en un periodo de tiempo. ¿Y por qué será? ¿Por qué será eso? Una célula que no tiene los tipos de en la génesis del cáncer hay trastornos genéticos de mutación de la ley. Y esta mutación del ADN se puede asociar a una ausencia de apoptosis, pues la célula sigue viviendo. Pero es una célula negativa, asociada a trastornos genéticos, se transforma rápidamente y viene siendo una neoplasia. La apoptosis es el fenómeno por el cual evita de que la célula siga viviendo más de lo normal. ¿Es cierto? Claro, no genera reacciones inflamatorias de la apoptosis porque pero creo que correcto. Entonces, vamos acá. Pasamos. Estamos acá. 15 minutos más. Una hora. ¿Tiene laboratorio ahora? Sí. Sí, pero usted. ¿Ahorita? No, ahorita. Ah, ok. Tomemos mi hora de esta. ¿No? Bien, vemos ahora la necrosis. Bueno, esto ya, vamos a ir avanzando. ¿Qué pasa en temas digamos, de concepto? Hay depósitos, y hemos hablado de la proteína, pero hay sustancias, elementos que se depositan en las células que dan una traducción de carácter estructural de las células. Y estos digamos, depósitos tienen mecanismos de por qué. ¿Por qué hay depósitos, por ejemplo, de hígado graso? ¿Cuál es la forma? Eliminación inadecuada de una sustancia normal, ¿no es cierto? O, en su efecto, un trastorno en el mecanismo de transporte, como el paquetamina. Es decir, no se puede eliminar la sustancia, no podemos, digamos, seleccionarla, y eso conlleva algún cambio, como es la metamorfosis grasa. Y comienza a haber un acúmulo de tejido graso, y este tejido graso reemplaza al tejido normal. Ese es un mecanismo, ¿cierto? Acumulación de sustancia endógena anómala por defecto genético o adquirido en entregamiento, ¿no? que se evidencia en el, digamos, en el transporte de la, ¿no? de esta, digamos, de esta. Un ejemplo, por ejemplo, el déficit de consumo. O sea, hay un acumulación. Aquí hay eliminación inadecuada y acá hay acumulación. Unos mecanismos con los cuales vamos a encontrar depósitos, ¿no? Acá igual. Falta de degradación de un metabolito por carencia enzimática en algunas edades, como la tesaurismosis. Falta de degradación, ¿es cierto? Y se da la tesaurismosis, ¿no? O depósito, acumulación de sustancias exógenas, no endógenas, exógenas anómalas, en que las células no cuentan con enzimas para degradar o transportar. Carbón. No puede, ¿por qué no puede degradarla? ¿Por qué no puede el sílice al carbón? Porque son sustancias inorgánicas, ¿cierto? Son minerales. Esto acá se explica, por ejemplo, mayor composición. Entonces, esos son los mecanismos por los cuales vamos a encontrar depósitos, ¿no? La esteatosis hepática, el hígado graso, ¿cierto? ¿No? Mecanismo, aumento de la disponibilidad del ácido graso libre, aumento de la estabilización de los ácidos grasos libres, disminución de la obstrucción de los ácidos grasos libres, menor disponibilidad de agua proteína que provoca carbono.
la definición como el organismo autónomo utilizar la falta energética, comienza a usar la grasa del organismo y esto puede conllevar también a la formación de como una parte de la alimentación, ¿cierto? Pero todo tiene que ver con la disponibilidad y el metabolismo de los ácidos grasos, en este caso la ya ustedes están señalando perfectamente, ¿no? Lo que es los lípidos, ¿no es cierto? Tenemos enfermedad con efecto del metabolismo del colesterol, la aterosclerosis, los síntomas, la colesterolosis y la enfermedad que todas ellas están en función con un trastorno del metabolismo de la grasa del colesterol. Creo que acá está detallado. La anatomía, la izquierda, los brazos, el color, paso amarillento que tiene. Y primero, la aterosclerosis. Al hacerlo el músculo liso y macrófago se llena de vacuolas lipídicas compuestas por colesterol y colesterol, que son los, por favor, las placas de algodón. Esto es no solamente en el músculo liso, sino donde lo vamos comúnmente en las arterias. La íntima, la arteria es donde más temprano llega las placas de algodón, la grasa, los lípidos. Nuestra dieta no es la más adecuada. Si somos sedentarios, no hacemos actividad física, se deposita en enfermedad. ¿Por qué? Al no hacer actividad física, es de la arteria, es de la íntima, la endotelio, se deposita en se queda. No hacen actividad física, esto va a seguir aumentando. Si hacen actividad física desde siempre, apenas se deposita la actividad física, hace que la arteria bombee más y se va dividiendo. De todas maneras se irá a formar, sí, pero va a demorar pues 20, 30 años. Si no hacen Santomas es síndrome de hiperlipidemia hereditaria y accedido a los santomas en una operación intramuscular en el sistema colectivo. Es el de los santomas, ¿no? Acúmulos, grumos de grasa en la piel que mayormente se ven en los párpados, ¿no? Los santomas. Sobre todo en la mujer y en la presencia de los santomas en los párpados. Esto es para resumir, miren, la arteria en una primera etapa. Hay una pequeña, digamos, un cambio de color en la íntima de la arteria, ya después aparece una lesión vegetativa y finalmente ya es una lesión no solamente que compromete la íntima de la arteria, sino la pared también del vaso sanguíneo, porque la mieloma empieza adentro y compromete la parte externa. Él cuando compromete la parte externa, le quita la fibra elástica y al quitarle la fibra elástica, la arteria ya no se disiende, es como un tubo rígido, por eso somos cuando sufre una lesión, cuando se actividad física, ¿no es cierto? La arteria llega más sangre a mayor fuerza, pero la arteria ya no es distendible, soporta una presión alta de la sangre y comienza a bajar hasta que no se soporta. Es una esquematización de la función. Como decía el doctor Cáceres, el alcalde, compañero mío de la residencia, el doctor Augusto Cáceres, ingrato, nunca me contestó la llamada. Y él tiene su clínica quirúrgica, la clínica del doctor Augusto Cáceres, y él me dermatología. Ahí también se conseguió el interno. Es decir, internista, hizo residencia de medicina interna en la Facultad de la Puerta de ella, en de patología. Internet, se fue a Cuba, hizo un poquito de 6 meses y uno de la y me ha venido a la mención porque esto es así. Él decía en sus primeras publicaciones, propaganda de su clínica, decía, se arrancaba la cabeza y así empieza un poco un lado y así se termina. O sea, primero empieza la aplicación de la papelota de una escala, que
igual, así se empieza y así se termina. Cuando empieza porque el depósito de colesterol en la parte de hasta que ya últimamente todo. Vean ustedes, esto es un vaso muy fisiológicamente. La fibrosis, la placa, se relaciona. ¿No? Como dice, todo empieza en la luz, empieza en el misterio, pero compromete todo el proceso de la Santo. Generalmente lo vemos acá. Este es algo muy importante. La piel. Colesterolosis. Depósito de colesterol, miren. Un aspecto mensomatoso de grasa por debajo del epitelio de la vesícula biliar. Igual es una tumefacción que se ve acá mucho más claro. Esta es la clase. La degeneración hialina, una sustancia amorfa o homogénea por pérdida de los detalles musculares después de una sustancia hialina arteriolar renal, ¿es cierto? Y que ¿no? Esta sustancia amorfa de se deposita un tejido proteínáceo de aspecto hialino. Ya cuando hablamos de hialina porque no tiene células, que se llama aminodosis. La aminodosis puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria es idéntica a lo que habíamos mencionado, de otra enfermedad. Y cuando es secundaria, se trata de cumplir con la capilar y una degeneración hialina. ¿No? La degeneración hialina más o menos se ve en la parte entre los dos. Y acá la pared. Una hialinización de la pared muscular. Y pasamos después a la amiloidosis. ¿No es cierto? Vamos a ver. Esto es amiloidosis primaria, doble A, amiloidosis. ¿No? En este caso, la amiloidosis doble A está en relación a enfermedades crónicas. Como le decía, osteomielitis, bronquiectasia, tuberculosis. ¿No es cierto? Hablamos de una amiloidosis primaria, carácter crónico. Y nosotros seguimos avanzando, doble A, ¿no? Que es de menos porcentaje, ¿cierto? Es una amiloidosis de carácter primario. Aquí no hay una causa, pero se forma un depósito de la muerte de arriba en órganos vitales, riñón, cerebro, ¿cierto? Corazón, hay información en donde no se tiene la etiología propiamente. Mayormente la amiloides lo evaluamos a nivel renal, ¿no? Algunos consideran que es una amiloidosis amiloide y amiloides de cadena ligera, ¿no? Por eso A, por eso A. Más. Este es por inmunofluorescencia, cómo se considera la amiloide de los niños, ¿no es cierto? Esto sí es por coloración especial, pero no solamente estos son un capilar, pero miren ustedes el proceso. Esto es normal, esto es amiloide que nos lleva a la insuficiencia renal. Hígado, cierto, corazón, ¿no? Depósito de
cuando hay una enfermedad crónica de la garganta, comienzan a pensar que la viruela puede ser la aparición de una buena condición, ¿no? Enfermedades psicológicas, ¿no? A nivel de páncreas, un acúmulo de amiloides sin ácido. El defecto metabólico de la purina traduce qué cosa? La enfermedad del gota. ¿Y el gota qué cosa es? Ya lo hemos visto en práctica. El tofu. ¿Y dónde se implanta? En las articulaciones. ¿Principalmente dónde? ¿Ah? En el lugar. ¿Qué es en la gota? ¿No es cierto? Afecta sobre todo a varones, aunque algunas mujeres también, a partir de los 20 y 60 años. La hiperuricemia, que es el responsable de los cristales gatos, son dos del power. Hipoexpresión del ácido úrico no se puede eliminar muy bien, y por lo tanto hay un depósito, un exceso de cristales y una hiperproducción de ácido úrico, ¿no es cierto? Produce más de lo normal, que también conlleva al depósito de cristales. ¿Qué es? ¿A qué hora terminamos? 35. La gota primaria de depósito de hidratos más de parte blanda pueden crecer y ser palpables formado por un material blanco similar a la fija que es el topoúrico, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto, localización más frecuente en el primer del pie, la articulación metatarsofalángea, es decir, ¿por qué duele la gota? ¿Por qué duele? Porque principalmente hay un depósito de líquido. Cuando hablamos de líquido, es como astillas, que es como un líquido partido en pedazos, ¿no es cierto? Y fija las partes blandas de la articulación. Cuando el paciente camina o dobla, esos cristales, ¿no es cierto? Chocan con las partes blandas de ese dolor. Además de que hay un componente inflamatorio, hay una reacción. Por eso tiene mucho amor. La gota secundaria, 10%, casi nada, ¿no? Incremento de recambio de ácido nucleico, sobreproducción de ácido úrico, enfermedad renal crónica, errores congénitos en el metabolismo, ¿no? Errores congénitos en el metabolismo y el sistema enfermedad renal, pero son causas secundarias. Gota primaria, el 90%. Claro, indudablemente comemos más carne, tenemos más azúcar.
sea, empeoramos. Pero que el comer carne le libre una enfermedad, no. Cuando ya se tiene gota, entonces la dieta tiene que ser morena, para hacer menos fruto, ¿no? Pero ustedes son tienen el típico ojo único que lo vemos nosotros. Yo como de alteración de los glúteos. Aquí es una cosa, pero acá no tenemos que hablar mucho. Los hidratos de carbono son la parte del recurso proteína, la receptor membrana, la alteración de los glúcidos se transforma en qué? En qué enfermedad? Por todos los glúcidos. Diabetes. ¿No? Machito ya lo hizo acá. Otra vez. Ahí está. No, entonces vean ustedes. Conjunto de trastornos metabólicos y las características comunes y persistentes cuando puede afectar la acá, pero fundamentalmente, es realmente respecto a la secreción, la diabetes se produce o por poca insulina o por una insulina de mala calidad. ¿No? Una insulina de mala calidad, ¿cierto? Que nos lleva a una resistencia a la insulina por todo el nivel de la célula. ¿No es cierto? O tenemos poca insulina. Eso es una diabetes. ¿Y qué cosa en la diabetes es? La energía del cuerpo se desarrolla con el azúcar que recibe la célula. Eso le permite realizar su metabolismo. ¿No es cierto? Pero ¿qué sucede cuando esta glucosa entra a la célula? Al no entrar a la célula, ¿qué hace el organismo? Reconoce. Para el cerebro, entonces la célula está oxigenada. Tiene un montón de azúcar en la sangre. Pero esta no entra a la célula. Entonces para el cerebro, la célula es tipo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? ¿Ordena qué? ¿No? ¿Qué más ordena el cerebro? Las reservas. ¿No? Depósito de reservas, grasa, glucógeno. Por eso el paciente comienza a engordar y después ¿qué más hacer? Y en ese interín, ¿qué pasa con el gente? Como es hiperglicémico, come más. Y como come más, la comida se transforma en lo que come más. O sea, sigue subiendo el azúcar en la sangre. Y como tiene más azúcar en la sangre a nivel renal, espera los valores de expansión de la glucosa. Y entonces la glucosa comienza a salir. ¿Cierto? Y el problema es que la glucosa no sale siempre. Sale con qué? Con agua. Entonces, al haber mayor cantidad de glucosa, mayor cantidad de orina. Se llama una poliuria que tiene una polifasia, masacre, poliuria humana. Entonces, al perder más agua, ¿qué pasa con el paciente? Se deshidrata y por lo tanto tiene y además, como ya hemos hablado, está quemando sus reservas energéticas, está quemando su grasa, pero son 4 características. Eso explica todo el fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Ven ustedes. La diabetes no se cura. La diabetes se controla. Y para controlar la diabetes, ¿qué hacemos? Meditación, ejercicio, nuevamente, dieta. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que estas complicaciones no se presenten temprano. Como no hay cura, en algún momento van a aparecer los problemas. Pero el objetivo del tratamiento es que estas complicaciones aparezcan lo más tardíamente posible. No hay control de las cosas, no se viendo
que salió, ay, qué pobrecito. El Señor ha sido bueno. No sé qué música así, como yo no sé nada. Pero el Señor sabe que los pies han tocado. ¿No? Ya que el otro ya muere, no sé qué. Un hombre joven que no quiera 50 años. Sabía que tenía diabetes, se lo tomaba, ¿no? Y otra cosa. ¿Por qué? Porque esa complicación que había apareció en el objetivo del tratamiento es que esta complicación que de todas maneras marca con la enfermedad se llega de lo vascular y su insuficiencia. Todas esas complicaciones para bien. Digamos. Bueno, la epidemiología ya sabemos, ¿no? Estados Unidos es el país de los obesos, pero está ya 56, imagínense ustedes. Piensan, ¿por qué? Porque su hipercalórico. Ustedes entran a un metro, ustedes entran a un McDonald's, ¿es cierto? A un Burger King. Tienen la hamburguesa, pagan su hamburguesa y le dan su vaso de este tamaño. Y la bebida, la gaseosa, es decir, no es más todo lo que tú solamente pagas la hamburguesa. Es decir, no son así, te tienes pues la dieta, pues, un vaso de azúcar normal, es muy hipercalórico, ¿no? Definitivamente el riesgo es bastante. Nosotros estamos padeciendo como vicio, porque es una buena propaganda de la comida peruana, de la peor del mundo, pura harina, pura fritura, papas, pan, fideo, arroz, pero eso es porque llevaron a que diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, definitivamente es cierto, donde la diabetes ya a una carencia total es de carácter genético, mientras que la diabetes tipo 2 tiene un déficit de calidad o de calidad la complicación también es la cetoacidosis. La cetoacidosis es la forma más severa del trastorno metabólico. Es un trastorno del medio externo, en donde se generan ácidos de la diabetes gestacional es algo que se presenta bastante común. Decía, hay una diabetes en gestante, ¿no? Edad mayor de 30 años, la tercera familiares de diabetes, o grupos étnicos de alto riesgo, pero que es una enfermedad reversible. Termina el embarazo, termina la diabetes, ¿no? ¿Cierto? Pero hay que tener bastante cuidado porque el comportamiento de la diabetes gestacional es cualquiera de la diabetes de todas las complicaciones y puede llevarnos a una cetoacidosis. En gestantes que tienen diabetes, hay que tener en cuenta que el niño macroscópico no pesa más de 3 o 4 kilos, porque es necesitador de una diabetes materna. Niño muy grande no hace que sea muy saludable, sino que puede ser evidencia de una futura diabetes. Enfermedad macrovascular, bueno, las enfermedades vasculares. Tenemos la coronariopatía, la arteriosclerosis, la nefropatía diabética, ¿cierto? Y la retinopatía, desde el punto de vista vascular, como complicación vascular. ¿Qué más tenemos? ¿No? La mielonefritis
una papilitis necrotizante porque los vasos se van cerrando y no llega sangre, ¿cierto? A los sitios de tus órganos. La enfermedad diabética es la que más arteria produce, es la enfermedad que más arteria produce. Es importante por eso que se llegue a hacer actividad física, caminar, bicicleta, lo que sea. ¿Qué más? La microangiopatía se refiere a la retinopatía diabética, que es a nivel renal, pero los corpúsculos de mayor importancia, la retinopatía, los corpúsculos de mayor importancia son los corpúsculos de Stevens-Wilson, que se presentan en los pacientes diabéticos a nivel renal. El corpúsculo de Stevens-Wilson hace un diagnóstico de retinopatía renal. Clínicamente, la presencia o ausencia de proteínas en la orina no descarta una lesión renal. Es decir, si yo le hago a un paciente dosaje de proteínas en orina, porque una de las manifestaciones de la neuropatía renal es pérdida de proteínas en orina. ¿De acuerdo? Pero si yo veo que me hace un análisis de proteínas negativas, aquí bien falso. Porque cuando es un diabético no controlado, es un diabético de larga data, de mucho tiempo, si la proteína sale negativa en la orina, la presencia de albuminuria en el diabético ya hace el fenómeno de neuropatía diabética incipiente. O sea, la proteinuria sola no descarta una lesión renal. La albuminuria sí. Tiene una lesión renal en sus primeras etapas. Por eso, la albuminuria. La neuropatía diabética nos da problemas de dolor en extremidades, porque se pierde la insulina de los nervios y nos da la presencia de qué? De infarto cilíndrico. La neuropatía inmoviliza los nervios sensitivos del músculo cardíaco y con estas piedras y varias medicinas ya no funcionan. Por lo tanto, el paciente tiene un infarto y le tiene no le produce dolor. A eso le llamamos el infarto cilíndrico propio de los diabéticos. ¿Correcto? Miren ustedes, igualito como yo les decía, acá estaba igualito, lo sacan así. Con mucho costa. Esto es inflación, ¿cierto? Solamente para recordar la presencia, el acúmulo que ennegrece el pulmón, la antracón, pigmento del carbón que necesitamos energía aquí. ¿Correcto? El obtener la mina de carbón en la persona que tiene la mina nunca la del depósito de carbón en una relación fibroblástica. Entonces, cuando el carbón se convierte en un agente de producir fibrosis pulmonar, le llamamos neumosis. ¿No? La neumosis